Hola a todos mis queridos amigos y seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Espero que se encuentren súper bien y con toda la energía para un vídeo que les aseguro, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar un tema que ha estado resonando en los titulares, en las redes sociales y sobre todo en los corazones de muchos fans. Prepárense porque vamos a hablar de algo que tiene que ver con un mensaje muy especial, una dedicatoria que ha causado revuelo. Sí, así es, vamos a hablar de lo que Demet Özdemir le dedicó a Can Yaman. Y créanme, lo que escribió no es para nada lo que esperas. Así que quédense conmigo hasta el final porque vamos a analizarlo todo. Y antes de sumergirnos en esta historia fascinante, les recuerdo que si aún no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botoncito rojo de suscribirse, que es totalmente gratis, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Vivimos en una era donde las redes sociales se han convertido en el escenario principal para que nuestras celebridades favoritas compartan sus pensamientos, sus sentimientos y, por supuesto, sus proyectos. Y cuando se trata de figuras tan carismáticas y mediáticas como Demet Özdemir y Can Yaman, cada palabra, cada me gusta, cada publicación, es escrutada al milímetro. Estos dos actores turcos, que conquistaron al mundo con su química innegable en la exitosa serie Erkencikus, han mantenido una conexión que, aunque ya no compartan pantalla, parece seguir latiendo fuerte en la esfera pública. Y es precisamente esta conexión la que nos trae hoy aquí, porque recientemente un mensaje de Demet Özdemir ha encendido las alarmas y despertado la curiosidad de todos. Muchos se preguntan, ¿qué ha pasado entre Demet y Can? ¿Siguen en contacto? ¿Hay algún tipo de reconciliación o un reencuentro profesional en puerta? La verdad es que después de su exitosa colaboración, ambos han seguido caminos profesionales distintos, pero siempre han mantenido un respeto mutuo y a veces, gestos que dejan entrever que la admiración perdura. Can Yaman ha estado enfocado en proyectos internacionales, incluyendo su participación en la serie italiana Viola come il mare, mientras que Demet Özdemir también ha brillado en producciones turcas y ha estado explorando oportunidades en Hollywood. Sin embargo, el público y en especial los fans de Erkencikus siempre anhelan verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la ficción. Y es aquí donde entra la misteriosa dedicatoria de Demet. A través de sus redes sociales, donde tiene una legión de seguidores esperando cada una de sus actualizaciones, Demet compartió algo que a primera vista podría parecer un simple saludo o un recuerdo. Pero si observamos con atención, y si conocemos la profundidad de los mensajes que a veces se esconden en las palabras aparentemente sencillas, encontramos mucho más. La dedicatoria, según lo que se ha difundido, fue algo así: a ti que sigues volando alto. Que tu luz nunca se apague. Una frase corta, poética, y aparentemente genérica, ¿verdad? Pues no, porque en el contexto de la relación profesional y la química innegable que existió entre Demet Özdemir y Can Yaman, esta frase adquiere un significado completamente diferente. Analicemos primero el a ti. ¿A quién se refería? Podría ser a un amigo, a un colega, a alguien cercano. Pero cuando esta publicación aparece en las redes de Demet, poco después de que Can Yaman haya tenido un logro importante o haya estado en el ojo del huracán mediático por alguna razón, la especulación se dispara. Y en este caso particular coincide con un momento en el que Can Yaman está cosechando éxitos, está en pleno vuelo, como bien dice la frase. El hecho de que sea un mensaje público visible para todos, sugiere que hay una intención de comunicar algo, de ser escuchado. Luego viene la parte crucial, que sigues volando alto. ¿Y quién más que Can Yaman ha estado volando alto en los últimos años? Su carrera ha despegado a nivel internacional de una manera impresionante. Ha pasado de ser un actor exitoso en Turquía a ser una figura reconocida en Europa y con proyecciones en otros mercados. Volando alto es una metáfora perfecta para describir el ascenso profesional, el éxito, el alcance que está teniendo. Y dado que Demet siempre ha mostrado un gran apoyo a sus colegas y compañeros de trabajo, esta frase encajaría perfectamente como una felicitación sincera. Pero lo que realmente hace que este mensaje sea intrigante es la continuación: que tu luz nunca se apague. Esta frase va más allá de una simple felicitación profesional. Habla de una cualidad intrínseca, de un brillo personal, de una esencia que Demet parece reconocer y valorar en la persona a la que se dirige. La luz puede interpretarse de muchas maneras, puede ser el carisma, la energía positiva, la pasión por su trabajo, o incluso
La bondad y el deseo de que esa luz nunca se apague sugiere una esperanza de que la persona mantenga su esencia, su autenticidad, a pesar de las presiones y los desafíos de la fama. Ahora es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las dedicatorias pueden ser ambiguas. Pueden ser interpretadas de mil maneras y a menudo, los artistas dejan espacio para que el público saque sus propias conclusiones. Sin embargo, cuando se trata de Demet Özdemir y Can Yaman, la historia que los une es tan fuerte en la mente de los fans, que cualquier gesto mutuo, por sutil que sea, se convierte en noticia. Erkenci no fue solo una serie, fue un fenómeno. La pareja que formaron, su química en pantalla, su romance ficticio que muchos deseaban que fuera real, dejó una huella imborrable. Y aunque ambos han declarado en múltiples ocasiones que su relación era estrictamente profesional y de amistad, la conexión entre ellos siempre ha sido palpable. Los fans, con su aguda observación, no tardaron en vincular esta dedicatoria a Can Yaman. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y discusiones. Algunos interpretaron el mensaje como una señal de que Demet aún sentía algo especial por Can, más allá de la amistad. Otros lo vieron como un gesto de apoyo incondicional de una buena amiga y colega que celebra los éxitos de otro. Y no faltaron aquellos que, nostálgicos de Erkenci, interpretaron cada palabra como un guiño a su pasado juntos, a los momentos que compartieron en el set. Lo fascinante de todo esto es la forma en que un mensaje tan breve puede generar tantas emociones y especulaciones. Demet Özdemir es una maestra en el arte de comunicarse a través de sus redes sociales. Sus publicaciones suelen ser cuidadas, intencionales, y rara vez deja algo al azar. Por lo tanto, la probabilidad de que esta dedicatoria haya sido un guiño discreto, una forma de enviar energía positiva a Can Yaman, es muy alta. Podríamos pensar en la trayectoria de Can Yaman. Después de la serie su fama explotó, pero también vinieron críticas, controversias y una presión mediática considerable. Ha tenido que lidiar con la fama repentina y a nivel global. En este contexto, un mensaje que le recuerda que su luz personal, su esencia, es importante y que su vuelo debe continuar, cobra un valor significativo. Es un recordatorio de que, más allá de los éxitos y los titulares, hay una persona que merece ser apreciada por quien es. Y Demet, al ser alguien que vivió esa experiencia de la fama masiva junto a él, que compartió el set y la intensidad de esa época, podría sentir una empatía especial. Podría ser un reconocimiento a la resiliencia de Can, a su capacidad para mantenerse firme y seguir adelante a pesar de las dificultades. O simplemente podría ser un acto de pura generosidad y amistad, una forma de enviarle buenas vibras a alguien a quien respeta y valora profesionalmente. ¿Podría ser algo más? Bueno, en el mundo de las celebridades nunca se sabe. Las líneas entre lo profesional y lo personal a veces se difuminan, y los gestos pueden tener múltiples capas de significado. Sin embargo, si nos basamos en las declaraciones públicas de ambos, y en el respeto mutuo que siempre han manifestado, la interpretación más probable es la de una amistad sólida y un aprecio profesional sincero. Lo que sí es innegable es el poder de estas dedicatorias para mantener viva la conexión entre los artistas y su público. Los fans, al ver estos gestos, sienten que son parte de algo más grande, que la magia de sus ídolos perdura. Y esto es precisamente lo que hace que las redes sociales sean tan importantes para los famosos. Les permiten mantener un diálogo constante con sus seguidores, compartir momentos íntimos y, en ocasiones, enviar mensajes codificados que despiertan la imaginación colectiva. Así que cuando Demet Özdemir escribió "A ti que sigues volando alto, que tu luz nunca se apague", estaba, en mi opinión, enviando un mensaje de profundo respeto y admiración a Can Yaman. Un mensaje que reconoce su éxito, su trayectoria ascendente y, sobre todo, que valora la esencia y el brillo personal que lo hacen único. Es un gesto que sin duda ha alegrado a muchos fans de Erkenci y que reafirma la buena relación que existe entre estos dos talentosos actores turcos. La belleza de estas pequeñas interacciones en el mundo de las celebridades radica en la historia que las rodea, en la conexión que el público ha forjado con ellos. Y en el caso de Demet y Can, esa historia es rica en momentos, en química y en éxitos. Por eso cada detalle, cada palabra, se convierte en un tema de conversación. ¿Y ustedes, qué piensan de esta dedicatoria? ¿Creen que fue un simple gesto de amistad, una felicitación profesional, o hay algo más detrás? Me encantaría leer sus opiniones en la caja de comentarios. ¿Cómo interpretan ustedes que sigues volando alto y que tu luz nunca se apague en el contexto de Demet y Can?
Compartan sus teorías y su sensación. Es conmigo. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya resultado tan intrigante y fascinante como a mí desentrañar el posible significado detrás de la dedicatoria de The Method de Mira Can-Yaman. Hemos analizado cada palabra, hemos explorado las posibles interpretaciones y hemos recordado la fuerte conexión que une a estos dos talentosos artistas. Les agradezco de todo corazón por haberme acompañado hasta aquí. Su compañía es lo que hace que este canal sea especial. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden dejarme un gran me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet y Can, y con todas aquellas personas que disfrutan de estas historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y análisis intrigantes. Un abrazo gigante para todos y hasta la próxima.